Hola estudiantes, hoy estaremos resolviendo el cuestionario para la evaluación del primer trimestre de la materia de matemáticas. Bien, aquí dice la primera pregunta, definición y gráfica de una función. O sea, nos están pidiendo dos cosas. Primero una definición y luego una gráfica de esa función. Ok, o de lo que es una función. Dice aquí exprese de manera a manera de diagrama sagital lo que significa una función y explique el por qué se define como tal. Bien, entonces los diagramas sagitales son diagramas tipo diagramas de Venn, ¿sí? Que nos van a ayudar mucho en la demostración o la definición de ciertas partes de las matemáticas que son muy importantes, como en este caso vemos aquí la parte de las funciones. Entonces el diagrama sagital se pone de esta siguiente manera, así un óvalo y acá se pone otro óvalo, ¿verdad? No me está saliendo bien, a ver si puedo hacerlo mejor. Ya. Bien, yo ya he dibujado el diagrama sagital, que consiste en dos óvalos y colocamos las variables del conjunto de salida, que es las x, x1, x2, x3 y xn. Xn significa que puedo seguir hasta donde quiera, ¿no? Infinito. Y el otro conjunto de elementos, que es y1, y2, y3 hasta yn. Bien, pero aquí vemos algo muy particular. Las funciones son relaciones, este es el concepto, ¿no? Son relaciones entre los términos de variables de un conjunto con los términos de variables de otro conjunto, del primero llamado conjunto de salida, del segundo llamado conjunto de llegada, que se relacionan de uno a uno. Es decir, para cada valor de x le corresponde un único valor de y. Por ejemplo, aquí vemos que x1 se relaciona directamente con y1 y solo con y1. No está, como decir así, la x1 también con la yn, por ejemplo. No está así, ¿verdad? Entonces, ninguno de los demás, ni x2, ni x3, ni xn, están relacionados con otra variable distinta, con dos variables, con digámosle que sí se pueden relacionar con otra variable, sí, así no se puede relacionar con otra variable, pero sí, por ejemplo, el x3 yo lo puedo relacionar, sí, también con la y1, sí, porque es distinta de y3. X3 con y3 es una cosa, x3 con y1 es otra cosa. Listo, entonces ya tenemos ahí el concepto y en diagrama sagital también cómo representar una función. Siempre va de 1 a 1, ¿sí? Es decir, si x1 se va con y1, o también se puede ir de pronto con y3 o yn, y acá en cambio esta la podemos girar, hacer girar para acá, ahí, ¿sí? Entonces nótese que esta xn está relacionada con y3, pero resulta que la x3 también está relacionada con la y3. En ese caso no habría problema. El problema sería si yo la xn la relaciono con 2y, es decir, con otra y, por ejemplo, con la y1. En ese caso ya no es función. En ese caso sería relación nomás. Pero ahí sí, ahí todos están relacionados una con una, ¿sí? Bien, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Básicamente es preferible dejarlas así, ¿no? Así. ¿Listo? Y colocar en lo que es la parte de la definición, bueno, como les decía, una relación que se caracteriza por que las variables del primer conjunto, el conjunto de salida, se conectan o se interrelacionan con las variables del conjunto y, es decir, el conjunto de llegada, ¿sí? Con una correspondencia de 1 a 1. Listo. Perfecto.
continuamos con la siguiente pregunta. Correcto, ahora tenemos la siguiente pregunta. Dice, cálculo de antiimágenes. Cálculo de antiimágenes. Y dice así, en la función f, x, f de x igual a 3x al cuadrado menos 5, y si y es igual a 4, calculemos la antiimagen. Es decir, tenemos que hacer un cálculo de la antiimagen. ¿Qué es la antiimagen? El valor de x. ¿Sí? Es decir, tenemos que encontrar este valor de aquí, x. Pero para eso tenemos que recordar algo. Que toda f de x igual a y. Siempre va a ser así. ¿Ya? Siempre la f de x va a ser igual a y. Eso es lo primerito. Luego vamos a sustituirlo, vamos a copiar los valores que nos han dado. 3x al cuadrado menos 5. ¿Ya? Ahora nos dicen también que y vale 4. Es decir, ya nos dan el valor de la imagen, porque y es la imagen y x la antiimagen. Bien, entonces si nos dan el valor de y, que es 4, lo voy a sustituir aquí. Entonces me quedaría 4 es igual a 3x al cuadrado menos 5. Bien. Y esto ya se convierte en una ecuación cuadrática, porque el exponente aquí de la variable está elevado al cuadrado. Es una función cuadrática. Bien, ahora lo que nos interesa a nosotros es despejar el valor de x. Es decir, de esta expresión de aquí, yo voy a encontrar la variable x, que es igual a la variable x que hace verdadera esta función, esa igualdad. Bien, entonces vamos ahora a despejar x. Bien, para hacerlo, como ya vimos en clase anterior, lo vamos a poner por acá. 4 es igual a 3x al cuadrado menos 5. Ya, menos 5. Bien, entonces vamos a hacer una transposición de términos. Es decir, vamos a trasladar todo lo que es x del lado derecho. Izquierdo, perdón. 3x al cuadrado menos 5 más 4 y lo igualamos a 0. ¿Ya? Bien, en este momento yo tengo una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ax al cuadrado más bx más c. Así se llama esta ecuación o este polinomio, ¿no? Donde a es igual a 3, donde b es igual a menos 5 y donde c es igual a 4. ¿Listo? Bien, ¿cómo factorizamos aquí para poder encontrar aquí los valores de x? Porque miren, cuando tenemos una ecuación cuadrática nos van a dar dos valores de resultado, dos conjuntos de solución, es decir, dos variables. Entonces aquí tenemos que aplicar factorización. Entonces, ¿cómo factorizamos un polinomio de esta forma? ¿Cómo lo factorizamos? Muy simple. Multiplicamos primero por 3 por este coeficiente de aquí, el primer coeficiente, toda la ecuación, todos los términos. Es decir, le ponemos 3 por 3, ¿verdad? X al cuadrado. Menos 3 por 5. Y más 3 por 4. Y por último 3 por 0. Bueno, entonces ahí ya tenemos aquí 3 por 3 x al cuadrado. Esto es como que yo ponga 3x, todo eso elevado al cuadrado. Menos, aquí tengo 3 por 5, que es, listo. Aquí hay un error, déjame revisar. Bien, entonces aquí vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí tenemos 3x al cuadrado y aquí tenemos una resta. ¿Sí? Aquí tenemos una resta entre el menos 5 y el más 4. Y eso nos da
3x al cuadrado, ¿verdad? Eso nos da, déjenme borrar aquí, eso nos da 3x al cuadrado menos 5 más 4 sería menos 1 igual a 0. Vamos a despejar x, el 1 pasaría al otro lado con signo positivo. Y luego el 3 lo pasamos a dividir. Porque aquí está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Y aquí ya para despejar x tenemos que sacar raíz cuadrada. No es que aquí está elevado al cuadrado. Tenemos que sacar raíz cuadrada aquí y también raíz cuadrada acá. Entonces aquí tenemos que x, aquí tenemos x, aquí nos quedaría x, porque este exponente se simplifica con el índice radical, nos queda x y esto es igual a más y menos la raíz cuadrada de 1/3. ¿Sí? Dos signos tiene esa raíz cuadrada. Entonces van a haber dos valores de x. El 1, que es más raíz cuadrada de 1/3 o de 1/3, y el otro negativo, lo mismo, raíz cuadrada de 1/3. Entonces ahí tenemos dos respuestas, dos resultados, ¿no? La antiimagen está en dos puntos. En el 1 cuando x vale más raíz cuadrada de 1/3 y el otro aquí raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 1/3. Y esa sería la respuesta. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver la siguiente pregunta. Dice 3, tercera pregunta, operaciones con funciones. Entonces hay adición, sustracción, producto o multiplicación y división o cociente. En esta ocasión nos toca hacer una sustracción. Bien, dice aquí, dadas las siguientes funciones, h de x igual a menos x al cuadrado más 2x más 3, esos serían los términos de la primera función, h de x. Luego tenemos los términos de la segunda función, g de x es igual a 4x al cuadrado menos 5x más 2. Y nos piden determinar h de x menos g de x, h menos g de x. Bien, y aquí ya lo vamos expresando una vez cómo nos va a quedar h menos g de x. Ahora, ¿cómo resolvemos una sustracción? Es muy sencillo, es igual el procedimiento para resolver una adición o suma de dos funciones, de los términos de dos funciones. Bien, en este caso, como es sustracción, entonces tenemos que cambiarle el signo a la segunda función. Resulta que la segunda función es g de x. Como vemos aquí, los términos de g de x son 4x al cuadrado positivo, negativo 5x y positivo 2. Entonces al cambiarle de signo nos quedaría como está acá, como está aquí. ¿Sí? En vez de más 4 va menos 4, en vez de menos 5 va más 5 y en vez de más 2 va menos 2. Sin cambiar ni los números ni las letras, van a quedar solamente van a cambiar solamente los signos. Bien, entonces ya tenemos ahí planteada la primera función h de x y la segunda función g de x, obviamente cambiado su signo. Luego procedemos como en una adición, es decir, como que estuviéramos adicionando esas dos funciones, esos dos términos de ambas funciones. Entonces empezamos, como tenemos el mismo signo, aquí se supone que está el 1, sumamos 1 más 4 o 4 más 1 nos da 5 negativo. ¿Por qué negativo? Porque ambos son negativos. Aquí está el signo menos, acá también está el signo menos, por lo tanto nos tiene que dar el mismo signo. Después tenemos más 2 y más 5 más 7. ¿Sí? Aquí los dos son positivos, se conserva el signo y se suman. 2 más 5,
7 positivo. Y por último, aquí en cambio tenemos un signo positivo y un signo totalmente opuesto, que es el negativo. Entonces tenemos más y menos. Ahí tenemos que restar el de aquí arriba, que es mayor, por el de abajo, que es menor. Y el signo que toma el resultado va a ser el signo del número más alto. En este caso, el 3, como es positivo, la respuesta sale positiva. Aquí no está bien, es más 1, porque 3 menos 2 es 1. Y esa sería la respuesta. Menos 5x al cuadrado más 7x más 1. ¿Listo? Entonces avanzamos con la siguiente pregunta. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que es 5. La quinta, multiplicación de funciones. Ya como habíamos dicho en el ejercicio anterior, también podemos hacer multiplicaciones y divisiones. En este caso nos toca hacer multiplicación de funciones, dados los términos de las siguientes funciones. Aquí nos dan los primeros términos y acá nos dan los segundos términos. ¿Ya? Determine el producto de ambos términos y calcule f por g de cuando x vale 4. Es decir, ahí tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que calcular el producto de los términos de las dos funciones y luego reemplazar la x por el valor de 4 y ver cuánto nos sale. Son dos cosas, dos pasos. Bien, vamos a hacer el primero, que es multiplicar f, ¿sí? Multiplicar f por g, ¿verdad? Listo, vamos a multiplicar f por g. Bien, entonces tenemos f por g. ¿De qué variable? De la variable en juego, que es x. Bueno, eso nos daría entonces, tenemos que multiplicar los términos de la primera función, en este caso de f de x, x al cuadrado, menos x, por los términos de la segunda función. En este caso sería una fracción. En este caso es una fracción donde en el numerador está una raíz. Es decir, raíz de x, raíz cuadrada de x, sobre 4. Entonces ahí tenemos ya los dos términos de ambas funciones reemplazados, ¿no? o colocados, y expresando que tenemos un producto. Este puntito aquí dice que es producto. Bien, entonces, ¿cómo procedemos a multiplicar numeradores con numeradores? Esto lo podemos hacer una fracción poniéndole el 1 abajo. Entonces vamos a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que multiplicar arriba primero, ¿qué cosa? X a la raíz de x al cuadrado menos x por la raíz cuadrada de x. Y abajo, 1 por 4 nos da 4. Tenemos que seguir desarrollando en la parte de arriba, aquí en el denominador. Tenemos que seguir desarrollando ahí ese producto de radicales. Entonces este producto de radicales sería, como los dos tienen el mismo índice al cuadrado, ¿verdad? Aunque no se coloca, sabemos que están al cuadrado. Entonces son radicales semejantes, son radicales de índice común, es decir, el mismo índice. Entonces ahí sí puedo hacer un solo radical con el mismo índice común y multiplicar ambas cantidades de esos radicales. ¿Cuáles son las cantidades de esos radicales? Esta es x al cuadrado menos x, la de acá es simplemente la x. ¿Listo? Entonces tenemos que multiplicar esas dos expresiones. Entonces vamos a proceder: x al cuadrado menos x, todo eso multiplica con x. Sigo poniendo abajo el 4. Ahora procedo a la multiplicación, como ya vimos en ejercicios anteriores. Se aplica la ley distributiva, que es decir, la x la voy a multiplicar con x al cuadrado y también con la menos x.
Bien, entonces esto me va a quedar igual. Aquí abajo continuamos. Arriba me quedaría raíz cuadrada. Ya no voy a poner al 2 para que sabemos que esto está sobreentendido. Entonces multiplicamos x al cuadrado por x, es x a 3 menos x por x, x al cuadrado. ¿Listo? Sobre 4. Bien, hasta ahí ya vamos avanzando en la resolución de este problema. Bien, y tenemos ahora aquí adentro, observemos un ratito la cantidad de su radical. Si yo tengo x a la 3 menos x al cuadrado, obviamente hay un término semejante ahí, la x, y podríamos coger como término semejante el exponente que tiene el menor exponente. Simplificamos x a la 3 con x al cuadrado, nos queda x menos x al cuadrado con x al cuadrado, nos da 1. ¿Sí? Entonces nos quedaría así, raíz cuadrada, y adentro ponemos esto, x al cuadrado por x menos 1. ¿Sí? Ya, por x menos 1, ¿verdad? Listo, entonces ahora vamos a dividir eso para 4, supuestamente tenemos que dividir para 4. Ahora, observemos un ratito aquí adentro, si podemos todavía hacer algo más. Sí, sí podemos, porque tenemos aquí un x al cuadrado que lo podemos simplificar con el índice, y eso pasaría fuera del radical. Quedaría fuera x, ya porque el 2 se fue con el índice, este exponente 2 se simplificó con el índice 2 que se sobreentiende que está ahí. Ya, entonces ahora tenemos x fuera del radical, y adentro del radical que me queda x menos 1. Y todo eso sobre 4. Ahí ya no podemos hacer absolutamente ya nada más, porque no tenemos, si tuviésemos aquí un 8, por ejemplo, aquí arriba lo simplificaríamos con el 4 de abajo, pero en este caso no lo tenemos, ¿sí? Ya, y esa sería la respuesta, x por x a la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 4. ¿Listo? Ahora, ¿se acuerdan que eran dos partes? Ahora vamos a dar el valor a x de 4. Entonces vamos a encontrar f por g, ¿sí? F por g, pero cuando x vale 4. ¿Ya? Bien, entonces vamos a dar el valor de x, que es 4. Aquí ya podemos colocar el 4 y adentro también podemos ya reemplazar la x por 4 menos 1, y todo eso sobre 4. Siempre preguntemos, ¿puedo simplificar? Sí. O sea, simplificar este 4 con el 4 y solo me queda la raíz cuadrada, ¿verdad? Solo me queda la raíz cuadrada de 4 menos 1, es la raíz cuadrada de 3. Esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. Raíz cuadrada de 3 cuando x vale 4. El otro resultado ya es la fórmula, es decir, el resultado general, que de ahí yo puedo realizar otro tipo de ejercicio, otro tipo de cálculos. ¿Listo? Eso sería todo por ahora. Nos veremos mañana con los demás, las dos preguntas más. Bendiciones a todos.